del Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga, donde quiera que nos van a escuchar. Estamos gozosos, estamos en victoria porque Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue mostrando todos sus misterios, amén. Él sigue adelante y nosotros seguimos con Él, por supuesto, y seguimos siendo de bendición, seguimos trayendo palabras palabras frescas, palabras nuevas para todas las personas, para todos los hermanos y las hermanas, y también para aquellos que estén todavía confundidos en cuanto a lo que es la verdad del Señor Jesucristo. Y para empezar vamos a decirles el tema de esta noche o de esta tarde, y es la mente de Cristo, amén. Ese es el tema de esta noche. Lo repito, la mente de Cristo. Imagínense cómo será o de qué manera tienen las personas que moverse, que vivir, que hablar, que cambiar, cómo transformarse, todo por la mente de Cristo. Por eso en esta tarde vamos a ver por qué muchas personas simplemente no entienden esto, porque muchas personas siempre están brincando de iglesia a iglesia, de denominación a denominación. Tienen todo tipo de desacuerdo y no pueden ellos entender, siendo unos cristianos y siendo otros cristianos, siendo con sus denominaciones, siendo con sus iglesias, siendo de todo, pero no encuentran la paz. Pero hoy vamos a ver que esto tiene que ver, por supuesto, como lo dice el tema, teniendo la mente de Cristo. Porque hoy en nuestros días, y siempre se ha visto también desde antes, muchas personas, muchos grupos de iglesias o movimientos religiosos, espirituales, o como usted le quiera poner, ellos aseguran tener todos la verdad. Entonces alguien diría, pues están haciendo su lucha o de eso se trata, pero la cosa aquí es que nosotros nos basamos solamente en la Escritura. Nosotros no nos basamos en ningún hombre, nosotros no nos basamos en la doctrina de nadie, sino solamente en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Por eso digo esto, porque por allá afuera hay demasiados movimientos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser iglesias, y uno de ellos, el cual me asombra demasiado, porque pensé que ya había visto todo yo en mi vida, y resulta que esta iglesia, yo la había visto, pero no le he prestado atención para nada, y lo tengo que decir con verdad, porque ellos predican lo que ellos creen en verdad también. Entonces vamos a hablar de verdad a verdad, la verdad de ellos, que es de un hombre, y la verdad nuestra, que es de Dios, del Señor Jesucristo. Y me refiero a la iglesia ortodoxa, a la iglesia cristiana ortodoxa, así se denominan ellos, pero es una iglesia que se salió de estar con la iglesia católica. Ellos son iglesia católica romana ortodoxa, que ellos se dedican a, según ellos son cristianos, pero ellos aclaran y aseguran que la escritura pues no es, que sí es la verdad, pero que ahí no paró el Espíritu Santo. Ellos aseguran que gracias a los apóstoles, a todos aquellos que siguen hablando, dicen que el Espíritu sigue hablando cosas diferentes, sigue hablando cosas nuevas, y no solamente lo que está en la Escritura, de acuerdo a la doctrina de ellos. Dicen que sigue hablando Dios y sigue diciendo cosas nuevas. Entonces vamos a ver hoy que en la Escritura todo esto ya está hecho, ya está terminado de principio a fin. Y vamos a probar con esto, y lo tengo que decir a todos aquellos que no pueden entender, lo repito otra vez, porque esa es la razón por la cual andan buscando lugares, porque no pueden entender, pero es necesario arrepentirse, entregar el corazón a Cristo. Amén. Y esa es una de tantas cosas que ellos dicen, el decir que el Espíritu sigue hablando y que la Biblia pues tiene una parte de verdad, pero eso sigue adelante, dicen ellos, a través del Espíritu. Y aunque ellos no tengan a un hombre, como la Iglesia Católica tiene al Papa, ellos dicen pues no tener un líder, pero sí lo tienen. Tienen un hombre llamado Andrés, ¿sí?, que se dice ser hermano de Pedro, el cual les vino dejando todas estas doctrinas. Y vamos a ver nosotros, lo repito, que en las Escrituras ya está todo hecho, ya está todo terminado. Inclusive vamos a ver qué dice Jesús acerca de lo que Él hablaba y lo que Él dice. Si se trata de ir buscando palabras nuevas o que el Espíritu nos siga hablando con cosas diferentes que no están en la Escritura, vamos a ver de qué se trata esto. Porque aquí está toda la verdad, lo cual a mí me dejó asombrado en cierto punto, porque dicen que nosotros, muchos de los cristianos, creemos solamente en la Escritura. Pues para mí, en lo personal,
Esa es la verdad, solamente la escritura, de acuerdo a lo que se lee y lo que el Señor enseña. Pero vamos a la Biblia para empezar a ver, gloria al Señor, de qué se va a tratar todo esto, porque aquí está la verdad y ellos pues tienen ese patriarca, se lo repito, que se llama San Andrés, y ese San Andrés pues les vino dejando todas estas enseñanzas, doctrinas, todo esto, y ellos siguen ahí, dicen que pues el Espíritu no ha parado. Pero vamos a ver qué dice la Escritura con relación a que si nosotros vamos a seguir todavía en la Escritura y esperando oír cosas que pues nunca están aquí, pero son de Dios también. Y imagínense el enredo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor a través de la verdad en el libro de Romanos, y vamos a ver lo que significa, qué es tener la mente de Cristo. Vámonos hasta Romanos 8:1. Vamos a leer esta parte que mucha gente la ha leído, pero no la ha llegado, como yo digo, a comprender muchos de ellos, porque mucha gente se sabe la Escritura, pero no la entiende. No la puede entender, no la puede discernir, porque esto no es de inspiración humana, de interpretación privada, esto es del Espíritu y es de Dios. Vamos a ver qué dice con relación a aquellos que ya no son los que eran antes por el poder que existe en ellos. Vamos a leer Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay, escuchen bien, para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aclarando que no es lo que pensamos, lo que creemos, lo que sintamos, sino que es estar totalmente haciendo una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso la condenación, como está escrito, ya no existe, porque uno camina conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero sigamos adelante. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aclara el apóstol Pablo. Dice: pues lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice: a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne. Y a eso se refiere a la muerte en la cruz del Calvario. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo aclaró otra vez. Y dice aquí, aquellos, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice: porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Aquí podemos ver los ejemplos ya de que mucha gente están ellos hablando, están ellos diciendo, viviendo según ellos piadosamente, de acuerdo a la Escritura, pero lo que ellos hablan y lo que ellos piensan es solamente en la carne. Por eso se refiere a tanta doctrina que no es de Jesucristo, a tantas enseñanzas que no le pertenecen, sino son siempre de hombre. Cuando son de hombre, obviamente, son en la carne. Dice enseguida, dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Claramente está que estamos puestos, movidos solamente por aquel que nos habló, que es el Señor. Dice en el 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso entendamos y vayamos viendo a qué se refiere con tener la mente de Cristo, porque no se puede, cuando tenemos la mente de Cristo, no puede haber un lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en nuestra alma, ni en todo nuestro ser, donde nosotros podamos tener un tipo de duda, de acuerdo a que si la Escritura está completa, le falta o hay que ponerle, o qué vamos a hacer. Por eso no podemos nosotros, y claramente está aquí escrito, porque ellos dicen que aquí no paró el Espíritu, que Dios sigue hablando. Y al decir ellos eso, quiere decir que Dios va a decir cosas que nunca jamás están escritas, sino se las va a revelar nomás a ellos. Entonces veamos el error. Ahorita vamos a ver más adelante lo que Jesús dice. Dice en el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, entiendan eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí vemos la verdad por todos lados, de aquellos que se visten de sacerdotes, se visten de ovejas, se visten de blanco, se visten de santidad, pero de acuerdo a lo que el Señor ve en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Porque el vivir es basado en lo que Dios te está enseñando, basado en lo que Dios te está mostrando, basado en lo que Dios te está revelando. Si es así, que tú obedeces y estás en comunión con Dios. Dice el 9, más vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice enseguida, y si alguno no tiene, escuchen bien cómo dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí? No es de él. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero también lo llama el Espíritu de Cristo. Imagínense que nosotros, como ellos lo declaran, tengamos la Biblia y vivamos de la Biblia, de la sola Escritura, pero de repente el Espíritu de Cristo que está en mí no me dice lo que les dice a ellos. ¿Será que yo soy mentiroso? ¿Ellos son mentirosos? ¿O Dios está diciendo una cosa por otra? Entonces entendamos que Dios nunca miente. Dios siempre ha sido y es la verdad. Amén. Por eso entendamos todo esto y no nos dejemos llevar por falsas doctrinas de demonios. Ahora, nosotros podemos ver por muchos lados lo que significa la Escritura para los verdaderos creyentes. En 2 de Pedro, amén, vamos a ver cómo lo declara Pedro, qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos y que es el amor de Dios y es la Escritura. 2 de Pedro 1:16, fíjense bien, dice, porque no os hemos dado a conocer, dice Pedro, el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, lo que venían hablando, lo que venían diciendo, no eran palabras inventadas, acomodadas de una manera que la gente creyera y fuera convencida de que Jesucristo había pasado con él lo que había pasado, que iba a venir, sino que ellos hablaban, estos apóstoles, porque habían estado presentes con él, y ellos no iban a mentir, por supuesto, tampoco. Dice, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice él, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí está dando un testimonio Pedro de lo que pasó. No solamente eso, dice también, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y para que ustedes vean que lo dice uno, lo dice el otro y lo va a asegurar después Jesús por todos lados acerca de la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿ustedes creen que aparte de esto, el libro santo, Dios va a seguir hablando en cosas que no nos va a decir a nosotros y que nunca las vamos a ver escritas? Porque en el día del juicio nosotros vamos a llegar de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él enseña. De ninguna manera va a ser un Dios injusto pidiéndome a mí cuentas de algo que nunca lo leí, que nunca lo dijo Él, que nunca estaba aquí, sino que todo el tiempo vamos a dar nosotros testimonio y vamos a hablar acerca de todo lo que está escrito aquí. Por eso es que con estas palabras nosotros vamos a vencer y van a ser las palabras que Dios pone. Por eso aquí no se miente, aquí no se dice una cosa por otra, sino solamente la verdad. Por eso todos dan estos testimonios de un Dios de verdad. Amén. Lo voy a repetir el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 20, entendiendo primero esto, oigan bien esta parte, y todo esto está aquí, pero la gente que no tiene el Espíritu, como lo leíamos, viven y están en la carne y conforme a la carne y nunca pueden agradar a Dios, porque dice en el 21, dice, porque nunca la profecía es toda la Escritura, lo que Dios está hablando, dice, fue traída por voluntad humana. Quiere decir que sin Cristo, sin Espíritu Santo, no hay hombre que tenga el amor de Dios para empezar a hablar de la salvación,
para empezar a hablar del cielo, para empezar a hablar del infierno, a reprender, no se puede. Claramente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces nadie puede. Y el que diga que sí puede es un mentiroso y se va al infierno junto con aquellos que lo están oyendo, porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquí ya los menciona a los hombres como santos hombres de Dios, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos otra vez cómo se mueve Dios, cómo hay hombres de Dios, pero estos hombres siempre están hablando de lo mismo, y Dios no cambia, ni tiene diferencia, ni nada. Él es el mismo. Ahora, para que quede esto más claro, vámonos a las palabras del propio Jesús. En el Evangelio de Juan, Juan 12:44, vamos a ver qué va a decir él ahí, con relación a todas las palabras que el Padre le da, porque es que escuchen bien lo que les he dicho siempre, que lo que Jesús hablaba es la doctrina de Jesús, pero son las palabras de Dios, son las palabras de Dios el Padre, lo que nosotros tenemos que recibir y entender, ¿sí? Lo que dice Jesús es lo que dice Dios el Padre, por eso hay que tener mucho cuidado con estar viendo, creyendo y haciendo cosas que no son conforme a lo que dice el Señor Jesucristo, que al final de cuentas es lo que dice el propio Dios. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 12:44, vamos a ver que las palabras de Jesús, dice ahí, van a juzgar, escuchen bien, a los hombres. Y esto lo hemos leído a cada rato, porque es necesario que lo entiendan y que sepan de qué se va a tratar todo esto. Miren, esto está bien claro. Dice Juan 12:44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Fíjense cómo va moviéndose él, dándole la honra y la gloria al Padre. Dice, Jesús clamó y dijo, lo repito, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces vemos ahí el enfoque en Dios, pero a través de Jesús. Dice, y el que me ve al que me envió. Otra vez. Y aquí viene ya cómo va a decir esto parte por parte. Dice, yo, ya se refiere a él, yo, dice, la luz, o sea, algo que alumbra, que alusa, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, que sepa el camino de la santidad, el camino de la verdad y por supuesto el camino hacia la vida eterna. Porque este camino, junto con esta puerta, es algo que todos buscan, pero muy pocos la van a encontrar. Eso lo dijo él mismo también. Entonces por eso él está hablando de la manera que él está hablando, refiriéndose a la luz. Pero en la luz hay un problema, que esa luz no va a ser para todos. ¿Por qué? Porque no todos van a creer. Aquí dice, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿de acuerdo? Quiere decir que el que no cree pues está en tinieblas todavía. Y estamos viendo por todos lados lo que es la palabra, lo que se dijo, el Espíritu, todo lo que permanece hasta el final y no va a cambiar. Dice, al que oye mis palabras, aquí ya está hablando él de unas palabras que él ya dijo, y estas palabras están en la Escritura, ¿sí? Ese es donde están los misterios, la sabiduría y el entendimiento, el poder de Dios. Por eso dice lo que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Todo está basado en el creer y en las palabras que está diciendo Jesús, porque esas palabras no las va a decir aquí, y luego aquellos que dicen que no es suficiente la Escritura, se las va a decir a ellos, de otra manera, o revelarles más cosas. Entonces Dios nos confundiera a todos. Entonces dijéramos, no, pues allá dices una cosa y en la Escritura tienes otra. Eso le vamos a decir. Pero entendamos lo que se quiere dar a entender acá. Dice en el 48, el que me rechaza
y no recibe mis palabras, aquí ya está hablando de algo que él dijo, que ya pasó, pero que está en efecto y se va a cumplir. Son palabras, es todo algo que empieza, ya empezó y ya terminó. Solamente los cumplimientos de la palabra en los tiempos del Señor se van a ir llevando a cabo. De ninguna manera va a pasar algo que no esté escrito aquí, porque entonces tendríamos un Dios que pues nadie lo va a poder entender. Por eso dice, él asegura de unas palabras que él ya habló. Aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. Ahora escuchen bien por qué esto es tan importante. Se va a referir otra vez a la misma doctrina del propio Jesús. Las palabras que he hablado, ahí está, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Jesús me diga esto a mí aquí y a ellos les diga otra cosa fuera de la Escritura? Eso sería tener un Dios injusto, un Dios que está cambiando de hablar, de parecer, de decir, de hacer, aunque Él lo puede hacer, pero Él no es un Dios de confusión. Por eso estamos leyendo lo que estamos leyendo. Ahora vamos a ver acá, en el libro de Deuteronomio, como le llaman muchos el Pentateuco, y último libro de Moisés, vamos a ver que ellos, entre el Padre y el Hijo, están diciendo algo para que nosotros meditemos. No solamente se les dijo a los judíos, pero podemos ver la misma intención de aquellas palabras que Dios el Padre le iba a poner a su Hijo Jesucristo. Aunque era para el judío, pero acuérdense que el judío rechazó, lo negó, pues lo mandó matar y todo lo que quieran, pero esa pasó a ser bendición para nosotros. Por eso es que vamos a leer esto aquí, no porque seamos judíos ni no nos tenga que ver nada esto, lo contrario, es para poder asegurarnos más todavía de las palabras que existen y nunca van a dejar de ser desde un principio hasta un final. Lo vamos a ver al término de esta predicación. Acuérdense bien lo que estamos viendo y lo que vamos a ver al final también. Dije Deuteronomio 18:18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Escuchen bien lo que está diciendo Jehová. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dicen, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice. El profeta que tuviera la presunción, ¿sí?, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En otras palabras, el profeta que tuviera el derecho de hablar palabra de Dios, porque había muchos profetas, pero de acuerdo a lo que leemos aquí, puede que haya habido profetas que de repente decían una cosa por otra, porque la presunción se traduce al derecho de hacer algo. Entonces, por eso dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, pero aclara, ¿no? Dice, a quien yo no le haya mandado hablar. Dice aquel, dice, yo no le haya mandado hablar, dice, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En otras palabras, el recibir palabras solamente de hombres es un camino hacia la muerte. Lo podemos ver, un camino hacia el infierno, porque de ninguna manera es respaldado por parte de Dios, de ninguna manera. Vamos a ver otra vez en Juan 3:18, en el Evangelio de Juan. Juan 3:18, vamos a darnos cuenta ahí de todo, pero absolutamente, bueno, no todo, pero algunas de las verdades tan grandes que nos aclaran a nosotros acerca de la verdad. Juan 3:18 dice, por eso vuelve otra vez y dice, Juan 3:18, el que en él cree, dice, ¿sí?, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, todos aquellos que se piensen estar recibiendo revelaciones
que no están ni escritas, obviamente se las están inventando, no están creyendo, por supuesto, como número uno en Jesús, porque Jesús va a hablar siempre lo que está escrito. Así como cuando estaba discutiendo o estaba en el desierto con Satanás, lo primero que empezó a citar a Jesús fueron las escrituras. Él no le empezó a sacar cosas que ni el mismo enemigo iba a entender. Para que él viera en el error en el que estaba y con quién estaba hablando, con aquel que era el amante de la verdad, con la verdad andando, que es Jesús, le empieza a citar siempre las escrituras. Por eso estamos aquí nosotros como creyentes en el Señor, no como creyentes de hombres, ¿sí? Porque el creerle a los hombres es estar otra vez en la carne y estar atados a ellos y estar haciendo lo que ellos dicen, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos vienen jalando desde hace años, viene siendo ser esclavos de hombre otra vez. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a leer bien otra vez el 3:18. Dice: el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ese espíritu, lo acabamos de ver, nosotros tenemos un espíritu y es el espíritu de Cristo. De ninguna manera Cristo va a decir una cosa por la otra y nos va a confundir y nos va a dejar peor todavía. Amén. Entonces vamos a ver este ejemplo aquí mismo en Juan. Este ejemplo de judíos religiosos condenados, escuchen bien ya, por no creer. Porque la religión no tenían, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Las religiones, seguidas sin el espíritu y enseñadas por hombre, pues no sirven para nada. Entonces aquí lo que se necesita es una comunión, una relación con Dios, una transformación, una criatura nueva y hacia adelante. Dije Juan 5:30. Juan 5:30, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leer un poco más abajo también. Dice Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vean cómo vamos a acordarnos aquí de Deuteronomio 18, 18, 19 y 20. Les dice Jesús a ellos, a los judíos: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, escuchen lo que está diciendo aquí, así juzgo, y mi juicio es justo. Dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice él. Y si leemos más abajo, en el 36, ahí mismo, dice enseguida, dice: mas yo tengo un mayor testimonio, porque estaban hablando de Juan el Bautista. Dice Jesús que él tiene un mayor testimonio que el de Juan. Dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, todo lo que Jesús hablaba y decía, el Padre lo decía, el Padre le hablaba, el Padre se lo ponía. Y ver lo que, como leíamos, ver a Jesús era ver a Dios. Creerlo no era creer en Él, pero era creer en Dios. Entonces vemos el poder de Jesucristo. Amén. Dice el 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Oigan bien lo que va a decir: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En otras palabras, lo que hacía Jesús era estar viendo al mismo Dios. Por eso les dice a ellos: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En otras palabras, lo que el Hijo hacía, veía, ponía y decía al Padre y la verdad de Dios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Dice, aquí les va a decir a ellos algo para que ustedes mediten en esto y piensen del error doctrinal, diabólico en el que está toda la gente. Porque esa iglesia ortodoxa cristiana que se llaman, tiene de 225 a 300 millones de creyentes, donde no tenga hasta más. Podemos nosotros ver cómo la gente se mueve hacia donde no se debe de mover, simplemente porque ellos piensan que así es. Pero aquí no se trata de nosotros lo que pensamos, se trata de la transformación de Dios en nuestras vidas. Eso es muy diferente. Vean lo que les va a decir Jesús a ellos aquí con relación al problema, al error, a la doctrina, al pensamiento, a la idea que ellos tienen.
Dice, ni tenéis su palabra morando, les dice Jesús, en vosotros. Primero les dijo, nunca habéis oído su voz, refiriéndose a Dios, ni habéis visto su aspecto, les dice. Pero enseguida les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Con todo lo que ellos leían, con todo lo religioso que se vestían, que hacían rituales, que hacían sacrificios, que se guardaban de los días, que se guardaban de fiestas, de lunas llenas, que hacían todo tipo, bueno, eso no servía más que para nada. Porque Jesús les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y la señal más grande de no tener la palabra morando de Dios en una persona es porque todavía no creen en Jesús. Les dice Jesús aquí, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, vemos aquí que no importa qué tan religiosa se vea esa iglesia, qué tanto hablen, con qué tanta seriedad, cómo se vistan, cómo el aspecto, la cara, las barbas, las vestimentas, las iglesias tan viejas que mencionen a Grecia, los griegos en griego, ortodoxos que de antes del Medio Oriente, la iglesia, eso no importa absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no han creer en el Hijo de Dios. Si ellos creyeran, nunca, pero de los nunca, habrían afirmado que la Escritura no es suficiente. Imagínense. Entonces aquí vemos lo que Jesús les dice en su propia cara a todos aquellos hipócritas religiosos. Les va a dar un consejo en el 39, escudriñar las Escrituras. No les dijo, espérense que ya después me les manifiesto y les voy a enseñar cosas diferentes, nuevas, que ni siquiera están escritas. Eso no dijo. Los mandó a lo básico, los mandó a la verdad. A donde mandamos a todos es a la misma Biblia. ¿Qué dice Jesús? Escudriñar las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjense que estaban perdidos y estaban de todo. Por eso les habla, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ahí está todo. Dice el 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y aquí les menciona el por qué están en un error. Y el por qué es bien importante alejarse uno de la doctrina de los hombres. Aunque hablen de Dios, aunque hablen de esto, aunque hablen de esto y de la tradición. Es necesario servir a Dios primero antes que cualquier hombre. Dice en el 41, gloria de los hombres no recibo, dice Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo que no había amor de Dios en ellos? Porque no había palabra. La palabra son sus mandamientos y es el amor de Dios. Eso ya les está escrito. Entonces, por eso les dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice él, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Ahí vemos cómo la gente, no solamente estos religiosos, pero cómo viene alguien que no es ni de Dios, que te representa una iglesia nomás por vieja y por tradición y por lo que sea y por sus propios deseos y sus propias imaginaciones, empiezan a fundar iglesias y las han fundado desde años, se le presentan a la gente y la gente cree. Entonces ahí los tienen, no son 1000 ni 2000, son millones. Por eso tenemos que nosotros hablar la verdad, porque el que no cree, como dice Jesús, ya ha sido condenado. Amén. Entonces esto es triste. Aleluya, gloria al Señor. Dice en el 43, yo he venido en nombre de mi Padre, les dice, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros. Dice, ¿no buscas la gloria que viene del Dios único? Oigan el consejo que les está dando. Que se vuelvan a buscar la gloria del único verdadero Dios a través solamente de Jesús. Eso lo digo yo, porque es lo que estamos viendo. Dice el 45, oigan lo que les va a decir otra vez para que entiendan y se queden más asustados todavía. Estos religiosos, por supuesto. Les dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Fíjense cómo es Jesús, cómo está hablando. Con toda la autoridad que se le dio, con toda la potestad, toda la fuerza, todo el dominio que él posee, pero les va a decir algo y al mismo tiempo es él mismo el que está diciendo las cosas de esta manera, y pongan atención.
Dice el 45, no penséis, dice Jesús, que yo voy a acusaros delante del Padre. Amén. Dice, hay quien os acusa, dice él, Moisés. Tiene una coma, porque es al quien les estaba hablando por ahí en Deuteronomio, a todos los padres de los padres. Dice, se refiere a Moisés y dice, en quien tenéis vuestra esperanza, porque siempre ellos hablaban de Moisés y hasta ahorita el judío todavía habla de Moisés. Pero les va a decir algo bien importante aquí. Dice, porque si creyeres a Moisés, les dice Jesús, me creerías a mí. ¿Cómo está eso? Bueno, está muy fácil. Dice, porque de mí escribió él. Entonces vemos aquí la misma palabra, vimos al mismo Dios, vemos a los mismos profetas, los mismos mensajes, el mismo espíritu, el mismo Dios hablando, pero siempre la gente de terca y de terca. Por eso les dijo, porque si creyeses a Moisés me creerías a mí, les dice en su propia cara, porque de mí escribió él. Dice el 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, si él habla, Moisés había hablado de Jesús y Jesús trae las propias palabras, pues es lo mismo. Pero ellos siguen sin entender, pero eso sí, bien religiosos y bien entregados al error. Por eso tenemos que nosotros hablar siempre verdad del Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí otro más donde se manifiesta la perfecta unión. Fíjense bien, la perfecta unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí mismo, en Juan 14:20, vean ustedes estos, les quiero mostrar esto también. Juan 14:20. Aleluya, ¿sí? Vean cómo va a decir aquí para que ustedes ya se den cuenta, porque es que hemos leído varias veces esto y no sé si mucha gente tiene oportunidad por eso hay que orar, hay que pedirle a Dios que dé entendimiento y que tenga misericordia de uno para uno recibir revelación, porque muchas veces leemos y no agarramos nada. Vamos a ver aquí, abran su corazón para que reciban esto. Juan 14:20 al 26 dice, van a hablar obviamente acerca de la promesa del Espíritu Santo, la cual es todo para el creyente. ¿Sí? Dice, en aquel día, dice Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Escuchen esto. Ahí está hablando Jesús y está mencionando al Padre. Dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿cierto? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Esa es la perfecta unión entre el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Pero en el Santo Espíritu, con el Espíritu de Cristo, es donde está la iglesia, es donde estamos nosotros. Por eso es la unión de la cual todos deberían de estar llenos de esto para que no hubiera ningún error por ningún lado. Pero lo que pasa es que la gente no lo cree. La gente dice, no, ¿cómo así? Yo oro y le pido al Espíritu que venga, y Espíritu ven, y Espíritu manifiéstate, y como que ellos no lo tienen. Eso es lo que he dicho siempre. Vean cómo se expresa Jesús en cuanto al Padre, en cuanto a Él y al Espíritu. En aquel día, lo repito, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, está unido al Padre, y vosotros en mí. Nosotros estamos en Jesús. Nosotros no podemos estar en Jesús si no estamos en el Espíritu, pues. Y yo en vosotros, ahí estamos unidos, somos uno, hay uno nomás. Aunque se mencionen las deidades, hay un solo Dios, y ahí es donde está la iglesia del Señor Jesucristo en la verdad, porque está en el Espíritu. Esto está bien claro. Sigue hablando y les va a seguir explicando a los discípulos cómo va a estar todo. El que tiene mis mandamientos y guarda y los guarda, ese es el que me ama. Entonces aquí vemos que Jesús habla de mandamientos, no habla de cosas que va a decir después que no están ni en la Escritura. Como para decir, pues eso ni sirve, el Señor sigue hablando. Pues cierra la Biblia, que después te va a revelar algo por ahí que ni siquiera está escrito. Eso no es ni bíblico. El Señor reprenda toda doctrina de demonio. Claramente Jesús está hablando, y está hablando de la verdad, refiriéndose a la salvación, refiriéndose al Espíritu, a la unión del Padre, del Hijo, de Él y nosotros, y por eso menciona sus mandamientos y dice que hay que guardarlos. ¿Cómo voy a guardar algo si Él sigue hablando? Nunca acabaría yo, ni nadie. Entendamos.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está cómo uno recibe la revelación, cómo recibe uno los misterios, cómo uno recibe todo en el poder de Dios cuando Él quiere dártelo, porque dice que se te va a manifestar. ¿Sí? Y no es otra cosa más que en la Escritura. Así es como Dios se manifiesta. Entendamos. Dice, gloria al Señor, le dijo Judas, tiene entre paréntesis, dice, no el Iscariote. Señor, le pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vean qué pregunta la que le hizo. Jesús va a responder casi igual con lo que viene diciendo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez habla del amor, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, aquí hay algo que mucha gente no puede entender, y es el amor de Dios. El amor de Dios, cuando se recibe a Dios, porque Él nos ama primero. Por eso dice, obviamente, con toda la claridad, el que me ama. El que me ama y el que me ama. En otras palabras, Él nos amó, tenemos que seguir adelante en las enseñanzas, en la doctrina, seguir en pos de Él, atrás de Él. Por eso aquí está el proceso, mi palabra guardarán, obviamente, ¿no? Y mi Padre le amará, ahí está el resultado, ahí vamos en bendición y vendremos a Él, le haremos morada con Él, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ahí está todo. Por eso no hay lugar para tanta mentira. Dice, el que no me ama, oigan bien aquí, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, siempre refiriéndose al Padre y a Él mismo, al Padre y a Él mismo. Dice, yo os he dicho estas cosas estando con vosotros. Vean cómo va a hablar acerca del futuro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, escuchen esta parte aquí, todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que esto tuvo un principio, como lo dije al principio de todo, y ya tiene un final. Simple y sencillamente que vienen los cumplimientos de los tiempos para aquellos que no sé el tiempo, los años que vayamos a vivir, o los que me están oyendo, que vayan a vivir quizás más. De todos modos, el mismo tiempo de la Escritura ya se acabó, el principio y el fin ya está, solamente que se va a desparramar a través de los tiempos, pero siempre va a ser, como dice él, lo que está escrito y sus palabras. Por eso claramente dice que el Espíritu Santo, Él va a enseñar todas las cosas, y dice, y os recordará lo que yo os he dicho. En otras palabras, lo que se dijo, el Espíritu Santo viene y nos recuerda lo que se habló, no lo que se va a hablar, porque lo que se va a hablar pues viene siendo lo que ya se dijo. Pero entendamos cómo es esto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dice con relación a lo que Él sigue hablando Jesús a la gente, ¿no? En Mateo 10:20, fíjense bien cómo por todos lados podemos ver cómo la gente está en un error y cómo la gente tiene el descaro y me da tristeza oírlo, decir yo me salí de la iglesia evangélica por la iglesia cristiana ortodoxa, porque esa es la verdad y veo que es diferente y bueno, ahí vemos lo de cada quien, pero hay que entender que en la Escritura está todo, está la verdad, está el Señor, está todo aquí. Miren lo que dice Mateo 10:20. Gloria al Señor. Mateo 10:20. Dice, porque no sois vosotros, oigan esto, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En otras palabras, todo lo que uno viene hablando es lo que oye de parte de Dios. Entonces, siempre se va a referir a Dios con nosotros y en nosotros. Por eso es muy triste darnos cuenta cuánta gente vive engañada, y así va a terminar, porque ellos son fieles a sus pensamientos, a sus ideas y por supuesto a su propio corazón, que es donde Dios los entrega para que crean las mentiras por no haber creído el amor de Dios, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 2:1. Esto
Esto es la verdad del Señor, esto es nuestro gozo, esto es nuestra alegría. Tenemos que hablarlo con la misma verdad con la que ellos aseguran tener. Nosotros hablamos la verdad, pero de Cristo. Amén. Primera de Corintios 2:1, ¿qué dice? Vamos a ver aquí cómo Pablo, aquel que sí era un religioso, por supuesto, Saulo de Tarso, luego es convertido, es tocado, es cambiado, transformado por el poder de Dios, el Espíritu, a un creyente, a un hombre muy tremendo. Y vamos a ver cómo él se desenvuelve cuando él anda visitando iglesias, cómo es como él hablaba cuando llegaba y las visitaba. Aquí en el encabezado dice proclamando a Cristo crucificado. Vamos a ver de qué manera. Dice, así que hermanos, dice Pablo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aquí me empezará a hablar de Dios. Aquí está el estado en el que Pablo estaba, por supuesto en el Espíritu, pero oigan la información. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oigan eso. Vamos a ver por qué. Dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Oigan eso. Y a este crucificado. En otras palabras, a él no le importó el propósito de mucha gente congregada, como decir, vengo yo a que me sane, vengo yo a que me diga esto, vengo yo a que me profetice, vengo yo a oír esto, vengo a ir. Él no sabía nada, él no se propone. ¿Por qué? Porque el que lo mueve a él es Dios. Pero él dice que él se propuso sino saber a Jesucristo. Eso es ver a Jesucristo una vez o andar con él como lo vieron los discípulos, y otra cosa es ya crucificado. Ya crucificado, la gente ya camina en el Espíritu, la gente ya camina en poder y en sabiduría. Por eso dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Tiene una coma y dice, y a este crucificado. Sí, porque mucha gente habla de Jesús. Te oye que el católico, algunos mormones, los testigos hablan de Jesús. Mucha gente habla de Jesús, pero el poder de la cruz, ahí nadie entiende ni sabe de qué se trató. Y lo niegan y no lo entienden. Por eso es el misterio del que habla el mismo Pablo, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es algo que mucha gente anda caminando por todos lados como cristianos, pero caminan perdidos, caminan en tinieblas, porque es un misterio, el misterio de la piedad, y cuando venimos y lo recibimos, se abre una tremenda puerta y caminamos bajo la luz de Dios. Tienen que estudiar, tienen que pedirle a Dios entendimiento para poder entender y saber el misterio, el cual no es difícil, porque si usted le pide al Señor, el Señor le da, para que usted reciba el misterio de la piedad. Por eso se guarda como misterio. Pero volviendo aquí, dice que él, pues nomás a Jesucristo este crucificado. Dice enseguida, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora la debilidad, el temor y el temblor era por lo mismo, por él, que él hablaba de Dios siempre. Por eso hay que caminar y tener temor de Dios, no nomás decir, ya llegó el gran predicador, háganse un lado, están listos para ofrendar, ¿cuántos van a dar? ¿Cuántos? No, nada de eso. Uno viene diario en el temor de Dios a hablar y a decir y a bendecir a los demás. De eso se trata esto, no de agarrar billetes, ¿sí? Como mucha gente lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Dice en el 4, y ni mi palabra, oigan bien lo que dice aquí, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas son palabras para convencer a otras personas, o sea, tienen otros significados. Ese es el tipo de palabra persuasiva que empiezan a hablar y empiezan a poner ese tipo de ejemplos y analogías, porque mucha gente sabe hablar ese tipo de analogía y la dice por todos lados y la gente lo cree. Así sea una mentira, pero es una analogía bien puesta, la gente la cree. Entonces hay que entender que no se trata de las palabras, sino se trata de todo lo que vamos a leer aquí. Miren, lo repito en el 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sí, porque es ahí donde está todo, sino con demostración del Espíritu y poder, dice Pablo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, les dice, sino en el poder de Dios. Oigan, pues, cómo se habla, cómo se tiene que expresar cuando se habla de Dios y de la doctrina y del Espíritu y todas estas cosas. Sí, no empezar a decir, no, es que tenemos unos padres
que nos enseñaron, que nos han puesto y que... No, olvídense de eso. Aquí no habla nada de eso. Aquí habla del Padre, de la gloria y su Hijo Jesucristo. Eso es todo. Dice en el 6, sin embargo, hablamos sabiduría. Aquí vamos a ver todo esto ya para darnos cuenta más acerca de la mente de Cristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oigan eso, sabiduría no de este siglo. Amén. Ni de príncipes de este siglo, dice que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Escuchen ya bien cómo está saliendo la mente de Cristo otra vez. Mas hablamos, ¿qué? Sabiduría de Dios. Ahora, esta sabiduría de Dios, escuchen bien cómo la pone Pablo en misterio. Por eso mucha gente cuando nos oye hablar, algunos reciben y otros no saben ni qué, porque es un misterio todo esto. Entonces hay que pedirle a Dios entendimiento. Por supuesto hay que tener ya la relación, hay que estar arrepentidos, hay que haber entregado el corazón para empezar a caminar con Dios, porque no podemos meternos dudando a recibir las palabras de Dios que no recibimos nada. Tenemos nosotros que arrepentir y entrar creyendo que Él existe para recibir el entendimiento del misterio de Dios en nuestra vida, entiendan. Por eso Pablo hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, lo dice otra vez, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que ya han recibido algo que Dios aguardó durante tanto año, pero que ya está en este tiempo para la gloria nuestra, dice aquí. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oigan eso. ¿No les parece eso? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Oigan lo que dice aquí. Ni han subido en corazón de hombre. Tiene una coma y dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí podemos ver lo que Dios prepara para todos aquellos que están recibiendo estas palabras, de las cuales siempre estuvo hablando Jesús. ¿Sí? Por esto nosotros tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Amén. Vean cómo va a decir en el 10. Y esto es totalmente con referencia a todo lo que Dios va brindando a aquellos que le creen. Pero Dios nos la reveló a nosotros, oigan eso, por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Oigan bien el poder del Espíritu, ¿eh? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo les parece? Dice, porque, pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Ahí vemos con qué claridad conocemos quiénes somos. Y aquí está el cambio también. Así también nadie conoció las cosas de Dios, escuchen eso, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando nosotros nos deja caer ese amor en el corazón que es el Espíritu Santo, empezamos a conocer a Dios, empezamos a hablar de Dios, empezamos a recibir. Y no hay nadie allá afuera, por muy religioso, por muy vieja en su religión, en su tradición, que te pueda a ti cambiar la forma de pensar, porque el que te está controlando y moviendo a ti es ni más ni menos que el propio Dios. Entendamos, por eso está todo aquí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros estamos en el Espíritu, todo esto se nos hace fácil. No porque hayamos estudiado ni porque nos la pasemos escudriñando libros y escudriñando historia y de aquí y de allá. No, es porque ya Dios ha venido y Él nos está enseñando. Eso es muy hermoso y muy fácil de entender. Dice en el 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oigan eso. Oigan ya como nosotros habiendo nacido en el mundo, pero siendo transformados, se nos ha dado un espíritu ya no de este mundo, dice aquí. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Por eso es el conocimiento de Dios en aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya por eso. Ahora el fin de todo esto dice aquí, sino el Espíritu que proviene de Dios, tiene una coma para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuchen bien eso. Por eso uno viene hablando aquí, no porque uno aborrezca a toda esa gente que está en contra de Dios, pero hay que desenmascarar, hay que decir la verdad para que la gente no caiga en sus garras y no se pierda, sino que al contrario, las almas sean salvas por medio de la verdad de Dios, lo que estamos oyendo y diciendo ahorita. Por eso está escrito todo esto.
Lo repito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo. Oigan eso. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que todo esto no son analogías que yo me estoy inventando y diciendo como tanta gente las hace. Una analogía es aquella que dice, hablan en la Biblia, la leen, la interpretan y ponen un ejemplo que se parece, dicen eso es una analogía. Aquí no estamos poniendo nada de eso, aquí estamos, como dice él, acomodando, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, todo es del Espíritu, todo es de Dios. Eso no tiene hierre, como dicen. Dice el 14, aquí ya viene y habla de aquellos que están sin el Espíritu. Oigan esto. Pero el hombre natural dice aquí, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. O sea, no puede entenderlas, no las puede captar, se queda pensando, se queda nomás dándole vuelta. No pasa nada. Dice enseguida, porque para él son locura y no las puede entender. Escuchen esto. Porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí es donde quiero que pongan atención porque ya casi vamos a ir cerrando. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Acuérdense por qué hacemos lo que hacemos, por aquel que ha venido a nuestras vidas. Por eso es que, escuchen bien, una persona espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué es eso? Porque el que hace hablar en nosotros es Dios. Entonces entendamos que vamos a hablar palabras sazonadas, palabras de bendición. Por eso nadie nos puede juzgar si estamos hablando la verdad de Dios. Nos podrán atacar, nos podrán destruir por coraje, por odio, pero juzgarnos, mandarnos al infierno y decir, ponernos en mal delante de Dios de ninguna manera, porque el que habló en nosotros fue el propio Dios. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, ¿qué? De nadie. Por eso no hay que tener miedo de decir la verdad. Sí, pues no hay que ser cobarde. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién instruirá? Pregunta otra vez. Oigan lo que dice aquí ya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya vimos? Todo esto está muy claro y muy hermoso de entender y de recibir. Vamos a ver aquí que las bendiciones para recibir y mantener en la palabra de Dios son bendiciones que uno recibe cuando uno guarda, cuando uno retiene la palabra de Dios. Y ya casi vamos a ir cerrando. Hay que meditar en eso que oímos, en lo que Dios nos mostró. Les quiero mostrar esto también, Juan 15:7. Estas son las bendiciones de guardar siempre las cosas que Dios dice. No nomás decir, pues será o no será, y vivir al aventón. No, es que hay un efecto cuando nosotros creemos y caminamos en verdad. Vean lo que dice Juan 15:7. Vamos a ver aquí. Amén. Juan 15:7 al 17. Y pongan atención en esta parte porque es bien importante con relación a las palabras y al evangelio de la palabra que está escrita. Dice Jesucristo, Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedir todo lo que queráis y os será hecho. Vean cómo nosotros vamos saliendo y agarrando la victoria en este mundo en decadencia, en este mundo donde se está acabando para todos todo y toda la gente se está volviendo loca y está pasando de todo. Pero hay una promesa para aquellos que guardan las palabras de Jesús en sus vidas. Si permaneces en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué se te ofrece con este tipo de mundo que tenemos? Que te vaya en tu vida bien, que no te pase esto, que tengas esto, que seas todo, que no te falta nada. Bueno, tienes que pedir, pero tienes que estar en comunión. Por eso el resultado, vean, y no solamente de Jesús, sino del Padre, dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oigan bien y pongan atención. Ser, ¿qué? Discípulos, no personas que están mintiendo, diciendo que la escritura no sirve para nada, que es como una... No, eso ya no existe, hay que escuchar más. Bueno, aquí, ¿cuál discípulo se van a hacer? Aquí está hablando de guardar las palabras y permanecer y estar en él.
Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesús. Permanecer en mi amor. Dice, si guardáis mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oigan bien cómo nos está poniendo el ejemplo de cómo Él se mantiene en la relación con el Padre, se mantuvo, todavía no está, porque todavía está Dios y todavía está Jesús. Están en el mismo amor. Por eso nos invita a nosotros a permanecer en ese mismo amor. Dice en el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Escuchen eso, y vuestro gozo sea cumplido. O sea que es una realidad, guardar palabras, mantenernos con Él y quedarnos con Él, y tendremos un gozo cumplido, completo, que ya está, no lo vamos a esperar, ni que ya después viene por medio de más palabras. Lo que tenemos que hacer es obedecer, entiendan. Entonces aquí está el resultado de cómo caminar en santidad, en paz y gozosos delante de un mundo en decadencia que mucha gente no entiende ni cree, y te van a rechazar, te van a criticar, pero a ti te conviene y a mí quedarnos siempre con el Señor Jesucristo. Miren, dice en el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. En otras palabras, es siempre el amor de Dios, es la verdad con nosotros y todo lo que Él dice para ser llenos de verdad, de justicia y de amor. Por eso dice acá, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue exactamente lo que Él hizo, poner la vida por todos nosotros. Vean aquí lo que pasó ya en el 14 y el 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oigan qué es lo que va a aclarar aquí. Ya no os llamaré siervos, sí, porque esa palabra siempre la usamos, ¿no? Durante años, no, que un siervo del Señor, que acá está la sierva, el siervito, la sierva, mire, siervo. Bueno, aquí ya estamos en un lugar ya mucho mejor como amigos de Jesús. Vamos a ver por qué. Bueno, lo que pasa aquí con el siervo, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero os he llamado amigos, oigan bien aquí y pongan atención, tiene una coma y dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, escuchen eso, Deuteronomio 18:18, os he dado a conocer. Oigan qué hermoso es esto. Todas las cosas de mi Padre os he dado a conocer. No dijo, se las voy a seguir dando. Después de que acaben el libro de Apocalipsis, yo voy a seguirles dando palabras nuevas. Eso no dice. Dice que Él que ya nos las dio y tenemos un gozo completo. Entendamos. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí. Aquí está el proceso, escuchen bien, de cuando Él nos amó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dice, vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Ahí nos está llenando de bendición tras bendición tras bendición, siempre y cuando nosotros permanezcamos con Él. Por eso hay que entender y hay que mantenernos en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Es la única esperanza que nosotros tenemos y es una de las mejores. Por eso dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Pero vean cómo Él dice, de qué manera Él nos puso para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. El llevar el fruto es llevar las buenas nuevas a los demás, que los demás alcancen, sean tocados por medio de lo que Dios ha puesto en ti para que ellos sean salvos. También esos son los frutos. No nomás estar diciendo, me voy aquí, me voy para allá, estoy aquí, me voy para allá, sino que son frutos que van a salir. También todo eso va a ir contando. Vamos a leer dos más y con esto vamos a cerrar ya. Yo quiero que ustedes vean el efecto tan terrible que es de no te sea a ti o aquella persona más bien que declara que la escritura no es suficiente. Para que ustedes vean el error, la Biblia dice que el que no amare a Jesucristo sea un maldito, sea un anatema. Entonces, nadie puede decir que es cristiano y aborrecer a Dios. ¿Sí? Nadie puede hacer eso, entonces no lo es, está mintiendo. Apocalipsis 22:18, ¿qué dice? Dice Apocalipsis 22:18, yo testifico, ya con esto vamos a ir casi cerrando. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice él así. Oigan bien lo que va a decir. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, lo que está escrito
y sigue hablando otras cosas que no están escritas, ¿qué es lo que va a pasar? Dice aquí que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Para que usted se dé cuenta, puede leer el libro de Apocalipsis y ahí puede ver usted las copas, puede ver todo lo que va a derramar, todo lo que va a pasar, los sellos abiertos. Esas son las plagas y todo lo que va a caer que está escrito en este libro. Entonces aquel que se diga ser un cristiano y tenga no sé cuántos títulos y empieza a decir que no es suficiente, pero que hay más cosas, bueno, que hay que tener mucho cuidado, porque aquí está la amenaza, aquí está la advertencia de lo que le puede pasar. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dice el 19, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, otra vez, casi lo mismo, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es bien importante que si Dios no te ha hablado a ti a predicar, a decir esto, mejor no lo hagas. No lo hagas porque vas a decir una cosa por otra y vas a quitar y vas a poner tu ahí. Porque de memoria esto no se predica. Esto se predica en el Espíritu por poder y revelación de Dios. Esto no, aquel que predica de memoria está en un error, ¿sí? Porque aquí claramente dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar de las palabras de la profecía de este libro es decir una cosa por otra, es hacer una blasfemia acerca de lo que está escrito por el no tener el Espíritu de Dios en ti. Tú puedes hacer blasfemias pensando que es así, imaginando, y Dios nunca te dijo, y por eso leíamos lo que leíamos, que ciertamente van a morir todos aquellos falsos profetas que digan que Dios les dijo y no les dijo. Por eso hay que tener mucho cuidado, y es muy triste esto, pero lo tengo que decir. Ahora voy a leer este último, y con esto voy a cerrar ya. Proverbio 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, dice, y seas hallado mentiroso. Entonces podemos nosotros ver que todos aquellos que aman y hacen mentira se van a quedar fuera. Entonces mi oración y en el deseo de mi corazón es que todos se enfoquen simplemente en el Señor Jesucristo. Y el deseo es que se queden con Él por siempre. No busquen otras alternativas, no estén buscando cosas que no deben de buscar, no estén viendo tantas cosas que no deben de ver, de acuerdo a lo que Dios, se trata de Dios, sino siempre y sencillamente hay que esperar. Es la paciencia de los santos y Él va a enseñar, Él va a mostrar conforme a lo que Él quiere que nosotros vayamos haciendo y moviéndonos en Él, porque Él va adelante y nosotros atrás. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga. Amén.